La epigenética gana de la genética y lo hace siempre. Y eso significa que la sociología gana de la biología y lo hace siempre. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Leo Proenboom es fisiólogo y bioquímico clínico. Es el fundador de la psiconeuroinmunología clínica y creador del concepto de intermittent living. Con más de 30 años de experiencia, combina investigación, docencia y práctica clínica, siendo reconocido como líder en medicina evolutiva y salud integrativa. En este episodio, Leo comparte su visión de la medicina como un arte integrador que trasciende la fragmentación reduccionista de las disciplinas tradicionales. Para él, la medicina no es solo una ciencia, sino un arte que incorpora emociones, colores, olores y dimensiones invisibles que resuenan en el ser humano. Habla de cómo la epigenética supera la genética, ya que la biología está profundamente influida por el entorno social y cultural, y explora cómo los cambios en la historia humana, como la agricultura, han transformado nuestra salud y nuestras patologías. Con un enfoque revolucionario, enfatiza que la capacidad adaptativa y la integración entre soma, contexto y sociedad son esenciales para entender la salud y la enfermedad como un todo. Psico, neuro, inmuno, endocrino, socio, metábolo. Todo esto siempre va junto y ha sido un error el separarlo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Leo Proenboom. ¿Estuvo bien? Muy bien dicho, muy bien, Víctor, muy bien. Gracias, bienvenido a este espacio, amigo. Gracias por estar aquí. Y tú, gracias por la invitación, que tengo ganas de hacer esta charla. Yo también, y quiero empezar con un personaje histórico, bueno, es ficticio, pero también es de la historia, y es Don Quijote. Por ahí escuché que te describes como el Don Quijote de la psiconeuroinmunología clínica. ¿Qué representa para ti Don Quijote en ese sentido? Es que tú sabes que Don Quijote, cuando peleó contra los molinos, ¿no? Que por cierto, los molinos en España, yo soy holandés, y también hay molinos en Holanda, muchos. Okay. Estos molinos se movieron y generaron en su mente unos pensamientos filosóficos muy potentes. Ten en cuenta que el movimiento de los molinos parece EMDR en psiquiatría. Y entonces yo, cuando empecé hace 38 años, en el desarrollo de la psiconeurología clínica, claro, yo fui Don Quijote y fui un hombre mítico y todo el mundo quiso que yo desapareciese del mundo. Yo molestaba literalmente a la medicina porque pensaban que yo era una cosa alternativa, rara, esotérica. Pero desde el primer momento siempre he peleado con un sable real. Y por eso cuando yo empecé mi carrera, yo era muy molesto, ¿sabes? Pero yo creo que hasta me molesté a mí mismo, ¿entiendes? Pero era necesario esta molestia. Y cuando lees Don Quijote, Don Quijote es un libro que molesta, ¿sabes? Que molesta. Pero en la molestia mueve el mundo. Yo creo que por eso me llamo Don Quijote de la psiconeurología clínica. Para volverse un Don Quijote que pelea, tiene que haber demasiado disconfort para generar suficiente fuerza para decir, voy a cambiar hacia otra dirección. El doble mérito de un Don Quijote como tú es no nada más cambiar para quitar el dolor, sino pelear para ir hacia el dolor, a las incomodidades, a las barreras y romperlas. Y ese grado de confianza en uno mismo es difícil de tenerlo, ¿no? Porque requiere luchar no nada más para cambiar a uno mismo, sino para cambiar al mundo. ¿Qué experiencias importantes tú podrías contarme que a través de ese sufrimiento se generó esa energía suficiente para que puedas atreverte a luchar contra los molinos? Yo vengo de una familia muy pobre. A los 7 años dije a mi madre, yo tengo que salir de Holanda porque Holanda es demasiado pequeño. Y mi madre me dijo, nada más que puedes, entonces vete. Imagínate qué fuerte, ¿eh? Mi madre murió 3 años después y mi padre 10 meses después. Entonces me quedé sin padres y desaparecieron mis hermanas y mis hermanos. Entonces yo a los 11 años quedé solito en una casa donde yo no quería vivir y empecé a trabajar como carnicero.
Tú, estudiando filosofía, yo pienso que entenderás muy bien que ser carnicero es un trabajo filosófico, porque realmente hablas de animales, esos animales nos llevan acompañando desde el principio de nuestro ser, y cuidar de los animales como carnicero, curiosamente, creo que me abrió el camino hacia una pregunta muy importante. A mí no me importan mucho las causas de las cosas. Me importa mucho más cómo van las cosas, y todavía lo que más me interesa es por qué van como van, ¿sabes? Entonces, la medicina carece de este enfoque, de enfoque cómo funciona. Eso no es difícil, esos son mecanismos de acción, pero sí carece de la siguiente pregunta: ¿por qué funciona como funciona? Eh, y entonces, cuando te hurgas en esta pregunta, aparece la psiconeurología clínica, porque el ser humano no se puede entender diferente desde su historia. Cuando tú tienes un podcast que se llama Volver al Futuro, un libro y un artículo mío se llama realmente para recuperar la salud hay que volver al futuro. Entonces la historia, la evolución, la biología evolutiva, la psiquiatría evolutiva, la psicología evolutiva, nace realmente del mundo mítico. Desde el mundo mítico aparece la filosofía, y a continuación aparece una ciencia pura y dura que se llama la medicina evolutiva. Y la medicina evolutiva es la historia que nos cuenta el por qué hoy sufrimos lo que sufrimos. Ok, ahora, quiero tener un poquito ese mapa de ese niño trabajando en la carnicería. ¿Qué experiencias y vivencias te llevaron a explorar el mundo y la academia y hacerte de un arsenal académico y epistemológico para primero explicarte tu mundo y después decir, bueno, lo voy a explicar de otra manera? Entonces tú entiendes, cuando desaparecen mis hermanos, mis padres se mueren, tengo 11 años, tengo que literalmente sobrevivir. La casa donde vivo era una casa de los demonios, ¿ya? Y entonces yo tenía que tirar adelante. Entonces yo estaba, evidentemente, en Holanda, no puedes fallar en el instituto. Entonces tuve que hablar con el director del instituto diciendo: es que los lunes voy a la escuela en la carnicería, y es todos los lunes, y tengo que sacar el título porque entonces puedo cubrir mis gastos. Entonces él sabía de mi historia, que era huérfano, y el señor todos los lunes me ha dado de baja oficialmente. ¿Sabe? Que es increíble que nunca fui pillado, ¿sabes? Y duró 6 años. Y el instituto, el gimnasio en Holanda, dura 6 años. Era fantástico. Este hombre era un santo, era un santo. Pero yo creo que entenderás que el sufrimiento de estar solo, ¿no?, me hizo un hombre súper social. Yo creo que tenía 66.489 amigos, ¿sabes? Yo nunca me sentí solo. Y sinceramente, aunque se murieron mis padres y pasó todo, si tú me preguntas: Leo, repite la vida, ¿qué repites? Todo, pero todo es todo. La muerte de mis padres, la ausencia de mis hermanos, y no como cliché, esto me llevó donde estoy ahora, pues yo estoy seguro que hubiera sido el mismo camino, pero un camino menos doloroso. Eso sí, menos doloroso. Pero che, es que es lo que dije hoy: hay que pasarlo bien sufriendo. Y eso es posible, ¿sabes? Porque eso es también la filosofía después de salud. Estamos muy lejos de la salud actual, porque el confort que el antropoceno nos ha aportado nos ha hecho muy frágil. El Homo sapiens hoy ya no es Homo sapiens robustus, es Homo sapiens frágiles, así nos llaman en el antropoceno actual. Y es hora de que la gente entienda que la evolución eligió por aquellas personas capaces de posponer la recompensa. Y yo creo que eso es lo que más aprendí de todos estos años de sufrimiento: que la recompensa es imprescindible, pero no importa que se presente un poco más tarde. Ujú. ¿Y qué fue lo que te llevó a ti a interesarte por la fisiología humana y pues el campo médico? La desconfianza en la ciencia paradigmática. ¿Y cómo
¿Cómo desconfiaste de eso? ¿Qué pasó para desconfiar? Cuando yo tengo 17 años, se presenta en mí un síndrome, una neurodermatitis, con un acné espectacular, que hizo que cada espejo, cada coche se convertía en un espejo, yo mirándome. Y yo con este cara que parecía un leproso, literalmente, evidentemente me fui por todos los médicos y terapeutas del mundo, ¿no? Porque afectó a todos los niveles, a nivel autoestima, a todos los niveles. ¿Okay? Y he escuchado tantas boberías, ¿ya? Que yo dije, esto yo no lo puedo aguantar. ¿Eh? Y sabes que y empieza una búsqueda a la verdad. Es una búsqueda evidentemente inexistente, pero sienta bien empezar una aventura en la búsqueda de cómo funcionan las cosas al fondo. Yo me di cuenta que la fisiología es una pseudociencia, la bioquímica son todas pseudociencias. Medicina es una pseudociencia, no es una ciencia, muchas cosas no son predecibles, aunque nos gustaría. La matemática, eso es ciencia, y la física cuántica, eso es ciencia. Pero son las únicas dos ciencias que yo conozco. Yo quería realmente cientificar la medicina, ¿ok? Y cuanto más me hurgué pero en definiendo la palabra ciencia correctamente. ¿Ya? Como la palabra es la ciencia médica, ¿sabes qué? Ni mucho menos cubre el contenido del chamán actual. ¿No? Es mucho mejor la palabra geneeskunde en holandés, porque geneeskunde literalmente significa el arte de curar. Y yo creo que esto es lo que yo he perseguido desde los 17 años, el arte de curar. Como es un arte, para mí es más que una ciencia. Cuando hemos estado estos días trabajando con un grupo de 25 médicos aquí en México, ellos mismos hoy tuve que llorar, que era súper bonito de verdad, porque me dieron unos piropos que no he escuchado nunca. Ellos dicen, es que nos has vuelto el amor para la medicina. Y yo creo que esto es lo que yo siento cuando hablo del arte de medicina. Amor, compasión, pero tengo simultáneamente una mente súper exacto, pero con un sostén verdaderamente científico. Y la psiconeurología clínica, tal como lo practicamos nosotros, yo lo llamaría cuántico. Y es decir, que para mí la medicina debería ser la ciencia de todas las probabilidades. A ver, gracias. Quisiera apuntar algunos temas. Me remonto a este joven de 17 años, desesperado, en busca de respuestas. Y a falta de respuestas, no teme continuar siendo un huérfano, en el sentido de pues, no encuentro una figura paterna que me ayude y que me cure, y yo voy a continuar por mí mismo. O sea, ahí veo ese ímpetu, ¿no? Cuando tú dices definir la ciencia correctamente, ¿a qué te refieres? O sea, tú querías hacer que la medicina sea una ciencia. ¿A qué te refieres esa ciencia definida correctamente? Que se convierte en un arte de curar. El arte de curar, perfecto. En ese sentido, tú sabes muy bien el origen del pensamiento científico es un origen muy de separación, muy de reducción y de separar las áreas como si estaban completamente separadas, ¿no? Y me encanta porque el arte en una de sus definiciones es eso, es como agarrar todo lo que existe y mostrar como tal vez es un espejo de lo demás o está muy conectado, ¿no? ¿Cómo para ti, cuándo te cayó ese 20 de que había que reagrupar cosas? Cuando tú hablas de psiconeuroinmunología clínica, que realmente dices, no es así, es psiconeuroinmuno, endocrino, socio, metábolo. ¿No? Sí. Obviamente. Y tal vez más y más cosas. ¿Cuándo te cayó ese 20 de que esas cosas estaban separadas y fue muy claro para ti que el arte de curar vendría de integrar? Sí, sí. Mira, es súper bonito porque es cuando yo empiezo a estudiar primero fisioterapia y después bioquímica y fisiología médica, cojo un artículo y el artículo habla de 10 sistemas. El sistema cardiovascular,
el sistema neurológico, el sistema gastrointestinal. Y yo me rasqué en la cabeza, pero ¿quién inventó la existencia de sistemas? Es que no existe. Yo digo, esto no existe. Es un invento para generar disciplinas, pero realmente no tenía sentido ninguno. Entonces me invitaron a un congreso con 22 años, que era del FEMEDE, la Federación de Medicina Deportiva. Y yo hablo ahí la primera vez sobre, en el fútbol, la medicina psicológica, que tampoco me lo inventé yo, ¿no? Y otro señor que se llama Lawrence Mengels hablaba de psicología médica. Entonces nos conocimos, él tenía 78 años, yo 22, y claro, él me escuchó a mí y yo escucho a él, y éramos dos almas pensando lo mismo. De ahí salió una muy potente amistad y me fui yo con él al hospital donde él era el jefe. Y él tenía 12 hijos, ¿ok? Y yo no tenía padre. Y él tenía 12 hijos, de cual 10 eran adoptados. Pero él no me había dicho nunca cómo eran sus hijos. Entonces yo le visito en el Hospital Erasmus en Rotterdam y voy caminando por un pasillo para hacer con él un proyecto en un laboratorio y aparece un chico negro como carbón y le dice, papá. Entonces yo miro a su hijo, miro a Lawrence, digo, tío, ¿esto qué es? Dice, he adoptado 10 hijos de África, todos son mis hijos, y los 10 se dedican a la medicina. Y digo, ¿y qué hacen? Dice, es que tú estás aquí porque tú les vas a enseñar medicina. Pero yo tenía 22 años y yo tenía 78. Digo, ¿y pero qué es lo que les voy a enseñar? Es que tú les vas a enseñar que no existen disciplinas, que solamente existen seres humanos que viven en un contexto. Dice, y eso es lo que tú contaste en este congreso y por eso te convertiste en mi amigo. Entonces yo nunca he creído en la existencia de sistemas. Pero sabes que, Víctor, me ha costado muchos años para describir bien lo que yo creo que es ciencia. Y sabes pero muchos años significa el año pasado. Yo siempre quise buscar una frase con que podría transmitir lo que siento, lo que pienso y lo que creo y lo que sé. Y fue la película que ganó el año pasado el Oscar. ¿Cómo se llama? Everything is everywhere at the same time. Y digo, coño, ¿por qué no podía haberlo inventado yo esta frase? Porque esto es lo que yo hago y eso es lo que yo quiero transmitir. Me encanta, Leo, gracias, gracias. Quisiera decirte que es difícil utilizar el lenguaje para describir eso que sentimos y pensamos, porque todo nuestro sistema cognitivo, nuestro sistema institucional, nuestro mismo lenguaje español, inglés, el que sea, está construido de tal suerte que separa y no podemos ni siquiera pensar, como que por eso tú dices que eres una figura mítica, porque se requiere mucho más de imaginación y de fantasía para imaginar un mundo paralelo con otra sintaxis y otra gramática que utilizar la gramática que tenemos actualmente para describir ese mundo que intuimos que está ahí, ¿no? Y por eso yo, perdón, Sí, te admiro mucho porque tú serías muy buen escritor de libros y serías muy buen, tal vez, redactor de películas, pero el hecho de decir voy a hacer una academia y voy a ponerle el adjetivo de clínica te hace llevarlo a una praxis, a una práctica. Y eso creo que es todavía de mayor valor, porque tal vez las palabras no nos alcanzan, pero en la práctica vemos esto funcionando. Di lo que querías decir, pero también es eso, cómo, no nada más a nivel teórico, sino a nivel práctica es importante pensar que así es como se cambia el paradigma. Sí. Que estos días estamos en la maestría, ¿no? Y han venido varios pacientes, ¿ok? Y he traído unos pacientes míos con cáncer terminal, ¿ok? Entonces, cuando ellos se planteen en mi consulta con cáncer terminal, la primera pregunta que les hago, ¿cuál es tu propósito de vida? Y el señor que vino dice, es que no tengo. Entonces yo le dije, entonces es mejor que tiramos la toalla, porque entonces no sirves a la evolución. Necesitas tener propósito. Él lo entendió perfectamente. A la semana, la vida le ofreció un regalo traumático. Un hijo tiene su novia tiene un hijo, no quieren vivir juntos, no quieren el niño, y el abuelo se ocupa desde este momento de su nieto. Ya tuvo propósito, ¿okay? Que era precioso. Lo cuenta aquí a 25 médicos.
de cual dos tienen un background oncológico. Y están ahí mirando con la boca abierta. ¿Aquí qué ocurre? Y el Señor empieza a contar lo que está haciendo, donde ofrecemos una intervención basada en 18 dominios. Hace 8 años eran 5. Hace 6 eran 12 y ahora son 18 dominios. Pero ¿qué va? Desde comer hasta termorregular, hasta cantar, ¿ya? Todo incluido. Ofreciéndole al Señor la probabilidad ilimitada, ofreciéndole todos los dominios que el ser humano precisa. Si yo eso lo traduciría en arte, ¿sabes? Veo Miguel Ángelo dibujando el techo en el Vaticano. ¿Entiendes? Y tú ves esto, es la completud, es la completud de la vida, ¿sabes? Entonces, lo que procuramos transmitir a la gente es nada esotérico. A mí me gusta, es que no puedo con ello, ¿sabes? No puedo con ello. Que conste una cosa, la gente tiene un error, definen esoterismo muy mal. Filosóficamente no es nada malo, solamente es que todavía no tenemos resultados científicos de las cosas que hacemos, pero en el pueblo normal se sienta mal. Sí, la etimología es lo que está oculto. Exacto, todavía no lo Todavía vemos. no lo vemos. Pero nada más. Pero en este mundo es como cuando vas a la ópera, hay que comprar un billete de entrada. Aquí yo no puedo con la PNI entrar esotéricamente en el mundo actual porque me mata, ¿sabes? Y de ahí viene la completud. Y es arte. Esto es arte, porque contiene todo, contiene emociones, colores, olores, sabores, pero también contiene otras dimensiones, tal vez para mucha gente no visible, pero existen. Pregunta a los grandes físicos cuánticos y te dan una explicación perfecta. Sí. Claro, en uno de los grandes despertares que yo tuve fue en la maestría, cuando pues para mí la ciencia era todo, era el último juez de la verdad. Y luego los sociólogos empezaron a decir, claro que es un gran mecanismo, pero no existe la objetividad. O sea, si tú escribes un artículo científico y hablas en el yo generalizado, pues realmente estás escondiendo el yo que está escribiendo ese artículo, que tiene miedo, que fue al baño, que a lo mejor quiere escribir ese artículo para que lo... O sea, tiene toda una agenda detrás. La objetividad absoluta no existe. Y por eso me gusta cómo contestaste la pregunta anterior, porque hablando de llevar la teoría a la práctica, en la práctica... O sea, la teoría quisiera curar todo en el cuaderno, en el libro de estudio, para después enseñarle a los médicos a curar. Mientras que el que practica, lo que hace es mostrarte que entras a un mundo de muchas dimensiones, emociones, cosas que no se pueden observar, cuantificar, y suceden, como cuando tienes el éxtasis artístico de la Capilla Sistina, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Víctor? Mucha gente científica tiene miedo para la inteligencia artificial. Yo no tengo miedo de ninguno. No nos va a poder sustituir en la vida. Porque ¿sabes qué? No sabe de lo imprevisible. Sabe de lo previsible, sabe de lo predecible, pero no sabe de lo impredecible. Sí. Y cuando yo veo a un paciente, que el paciente me rellene un cuestionario y que haga un análisis de sangre para yo determinar si tiene resistencia a la insulina. Perfecto. Okay. Pero después ves la resistencia a la insulina y a lo mejor no necesitas ni metformina ni su madre, ¿no? Pero cambia solo el mindset y la resistencia a la insulina se resuelva. Y dice la inteligencia artificial, no, así eso no puede funcionar. Digo, chico, ¿qué quieres que haga? Sí, eso. Y sabes, tú eres un gran, voy a decir fanático en el buen sentido, de la biología evolutiva, ¿no? Y justo eso, o sea, los robots no tienen un proceso milenario de iteraciones evolutivas para evolucionar del agua, de unicelulares al agua, a ser reptiles, a ser aves, a ser mamíferos, y toda esa sabiduría dentro de un cuerpo encarnado que sabe vivir, ¿no? Y sabes de más, la evolución es una adaptación al medio ambiente. Hoy hemos adaptado el medio ambiente
a nuestros intereses. Entonces el robot no va a aprender nada. ¿Sabes por qué? Porque no tiene desafíos. El robot no va a sufrir frío. No sabe ni cómo siente, ¿sabes? Porque ¿Sabes qué? Sí, ya no perdón. existe el frío. Entonces, ya no hay necesidad adaptativa y de ahí el efecto Flynn, ¿no? Una pérdida de inteligencia importante mundialmente. Sin duda. Y yo me imagino, digo, estoy hablando de fantasía, un robot, o sea, en vez de darle nosotros nuestros inputs de nuestros lenguajes y nuestras enciclopedias, que es de lo que se alimentan, o sea, literalmente me imagino como conectarlo a un árbol o conectarlo a las raíces y ver todo el micelio, ¿no? Ujú. O sea, si de verdad pudiera él, nada más un robot, ver esa cantidad de información que se está moviendo, o sea, explotaría, ¿no? Sí, sí, lo tenía. Es que hay, en este momento, Víctor, en este momento están lloviendo 10 elevado 32 virus diferentes desde el universo, pero están cayendo en la Tierra en este momento. Tú sabes el impacto de todos esos virus en la conducta de todos los organismos en el mundo. ¿Entiendes? Y la gente no tiene ni idea de que están lloviendo virus todo el rato. 10 elevado por 32 virus, mucho más que estrellas en todo el universo. Y entonces ocurren tantas cosas preciosas, ¿no? Pero preciosas, ¿eh? Que cuando estás abierto a ello, de percatarlo, de discutirlo e incluso concluir cosas, Sí, ¿no? Sin este pensamiento de Descartes, aunque Descartes para mí es subestimado. ¿Eh? Descartes no solamente separó dos cosas, hizo muchas cosas bien. ¿Eh? Es un gran pensador. Yo creo que es ahora más en un mundo. Sabes que el mundo de confort nos ha dado la posibilidad de hacer lo que tú y yo hacemos. ¿Sabes? Es discutir, es hurgar. Víctor, tú, el doctorado en filosofía que quieres hacer es muy interesante, pero te has dado cuenta que tendrás que referir a filósofos de hace 5.000 años, ¿sabes? Y sabes, me sorprende que hay 8.000 millones de personas actualmente en la Tierra y no hay grandes pensadores. Mientras que hace 4 días éramos 4 tontos y había no sé cuánta gente. Todavía nos apoyamos en Aristóteles, Hipócrates y Platón, pues sus pensamientos hoy nos sirven. Mira el constante de Planck. El constante de Planck hoy es usado en todos los estudios de física cuántica y lo multiplican con este constante, que es la pera. Y sabes que el mundo es tan confortable ahora que deberíamos inventar soluciones para cosas mucho más rápidos. Y sabes qué, no lo hacemos más rápido, es por los dogmas que han sido instalados en nuestro pensamiento, nos ralentiza la progresión. muy, muy profundo esto. Hay varios caminos para tomar, todos llevan al mismo lugar, pero me gustaría escucharte un poquito de tu comprensión sobre el cáncer. Te he escuchado hablar que pues, es más un tema de energía, de comunicación, de interdependencia, y lo digo en el contexto, obviamente, de cáncer como una enfermedad en el cuerpo humano, pero también como ahorita hablamos de los grandes problemas de la civilización, cómo el cáncer también se lee a nivel social y se ve a nivel pues, medioambiental, ¿no? De organismos que se reproducen sin parar porque pierden esa simbiosis con el ambiente y con el organismo que lo sostiene. Entonces, cómo tú entraste a este tema? Y es interesante el cáncer porque tiene una carga narrativa muy fuerte, ¿no? El cáncer como miedo colectivo, el cáncer como un invasor externo que nos viene a aniquilar. Y realmente nosotros somos el cáncer, nosotros estamos desarrollando esta manera de existir. Yo pienso, como es mi forma de pensar, primero tengo que darte una conversación evolutiva. Cuando vemos el animal más estudiado en el cáncer, se llama The Naked Mole Rat. Es una rata, ¿ya?, que llega a los 35 años y es incapaz de desarrollar cáncer. Cuando vemos su background y observamos
¿Cuál es la única gran diferencia entre esta rata y el resto de los mamíferos en el mundo, y no solo mamíferos, otros animales, que solamente tienen un gen diferente que los demás? Este gen se llama P17 y que hace una cosa única, que es cuando dos células están proliferando, el momento que las células se tocan entre ellos, dejan de proliferarse. Eso se llama Early Cellular Contact Inhibition. Entonces, en esta rata, una célula empieza a proliferar, si toca otro, para instantáneamente. Víctor, si un gen es la solución al cáncer, porque es la solución al cáncer, ¿por qué la evolución no lo repartió? ¿Por qué? Porque el cáncer es necesario. No es una cosa rara, no es una cosa sin explicación, tiene sentido. Y es, junto con el envejecimiento, la única patología, entidad que nos quiere matar. No tiene otra opción. Hay que acabar contigo y yo voy a por ti. Entonces, que es súper importante tener esto en cuenta, porque da una opción a hurgar entonces, ¿cómo se genera este cáncer y cuáles son las personas susceptibles a ello? Pero hay que ir un paso atrás. Hay una cosa interesantísima. No sé si sabes que existe un grupo de trabajo que se llama paleooncólogos. Yo soy miembro de este grupo y yo también de vez en cuando soy parte y voy buscando en las playas fósiles, ¿no? Fósiles de seres humanos, etc. Y entonces continuamente estamos buscando lo viejo, cuando se instala el cáncer maligno en el ser humano. ¿Okay? Claro, seguro que ha habido cánceres que no podemos descubrir hoy en nuestros antecesores, pero es sorprendente, es muy sorprendente que el primer fósil realmente con cáncer maligno tiene 7.000 años de tiempo, muy poco tiempo. Entonces, te tienes que plantear una cosa, coño, hace 7.000 años, ¿qué hay? Claro, hay cosas en que la población mundial crece, evidentemente, pero hay una cosa que se llama agricultura, que se instala un cambio metamorfósico en el ser humano tremendo. Y la pregunta debería ser, wow, ¿puede ser la agricultura, la comida el causante? No, eso es demasiado estrecho el pensamiento. Pero lo que sí que ocurre en la agricultura es un cambio completo a nivel social. Mucho más que comida, mucho más que convertirnos en sedentarios. Es que cambia por completo la filosofía humana. Empieza la mujer, que nunca fue secundaria, empieza a ser secundaria, pero mundialmente. Empieza a ser primitiva en el pensamiento del hombre. El hombre va a la cultura y la mujer se queda en casa, entre comillas casa, cuidando a los hijos y los animales domésticos. Entonces, aquí hay un cambio gigantesco, metamorfósico, pero a un nivel macro, no a un nivel que perfectamente puede dar la explicación a la pandemia cancerígena que hoy sufrimos. Tú de alguna manera estarías también diciendo, o sea, como que el cáncer es una adaptación social hacia casi como apoptótica, o sea, hacer una apoptosis cuando ya se necesitan que esas células mueran para que el organismo grandote siga rejuveneciendo. ¿Lo podríamos ver así un poco? Sí, es como te digo, si un gen puede prevenirlo, hubiera sido muy sencillo de transmitir eso a otros organismos. No pasó. Y el Naked Mole Rat vive, ¿entiendes? Que nos lo cuenta. Entonces, mi hermano mayor, después de muchos años sin verle, 25 años, mi hermano mayor sufrió un cáncer de esófago. Cuando se murió, Víctor, hicimos una autopsia. Yo mismo hice la autopsia. ¿Okay? Y yo me pregunté, a ver cuántas metástasis tendrá. Tenía un tumor de 2,4 centímetros en el esófago, no tenía ni un metástasis. Pero el tumor había creado una caquexia tan gigantescamente destructiva que él se murió de la caquexia.
Se quedó como un cadáver. Y todos nosotros convencidísimos que tenía 4 kilos de metástasis, un tumor de 2,4 centímetros. Bueno, cuando conoces a mi hermano, cuando lo hubieras conocido, lo hubieras entendido. Es un hombre sin propósito ninguno. ¿Ya? Claro, todo el mundo le echaba la culpa a la bebida, tal. Claro que son factores de riesgo. Pero el chico no tenía propósito ninguno. Él ha vivido toda la vida pensando que a los 50 años iba a morir. Yo tenía 8 tíos, y los 8 murieron antes de los 50 años. Yo tenía 17 primos se murieron antes de los 50 años. Entonces mi hermano dijo, yo voy a morir antes de los 50 años. E incluso en su conducta retó la muerte. Y no murió a los 50 años. Pero él quiso. Él necesitaba cumplir con su hipótesis. No lo consiguió. Murió a los 63 años. Pero con un tumor que no tenía sentido. Pero tenía sentido. Y regresando a la parte de la agricultura, nada más para cerrar ese tema, porque yo me desvié, cuando cambia esta filosofía fundamental de quién era el ser humano y el rol del hombre y de la mujer, nada más lo quiero terminar de atar a este tema de que ahí empezó bueno, al menos a lo que hemos encontrado arqueológicamente, los primeros casos de cáncer en humanos. Para contestarlo, voy a utilizar una ley que la gente les asustará, pero es que lo defendería hasta la muerte. La epigenética gana de la genética y lo hace siempre. Y eso significa que la sociología gana de la biología y lo hace siempre. Y eso quiere decir literalmente que es un error muy grave de que el hombre ha ido repartiendo roles, ¿ya?, masculinos y femeninos, y que los hemos asimilado como si fuera que eso es biología. Olvídalo. Eso es sociología impuesto por un movimiento cultural que ha roto todos los planes sociológicos. Yo hice un estudio con 25 mujeres que juegan a fútbol profesional, ¿okay? Y lo que hicimos con ellas es ver si la menstruación, el periodo, les afectaba o no al nivel performance y al nivel lesiones. Las mujeres que ocupaban un rol en su vida, que hoy nosotros lo llamaríamos masculina, pero no tiene nada que ver con esto, pero mujer competitiva, tal vez un poco más dura, su regla no le afecta nada, pero nada es nada. Pero las mujeres empujado en un papel, entre comillas, femenino, tienen problemas de regla y el periodo les afecta su performance. Come on. Entonces, para mí, yo veo un mundo antes y después de la agricultura, donde había realmente equity, arqueológicamente y antropológicamente la idea que las mujeres nunca cazaron es tan errónea. Habrán sido incluso mejores cazadores que el hombre. Y el hombre también sabía cavar, no solamente era femenino. Y sabes que estos papeles culturales han creado patologías que antes no existían. Me encanta esto de que la sociología siempre va encima de la biología y ahorita lo podemos hablar precisamente de que pues, la sociología también es una invención que nos hace ver la parte social separada de la biológica. Pero, ¿cuál es el paso en estos nuevos roles que la sociología hizo que generara esta enfermedad en esta transición? Yo pienso que la corrección que me acabas de dar sin querer, ¿ya?, separar la sociología de la biología, ha sido un error grave en la elección de palabra. Es lo mismo que existiría una cosa que se llama una enfermedad psicosomática. Esto no existe. Todo lo que uno sufre es el soma. Y el cerebro es el soma, el dedo gordo es el soma, es todo el soma. Solamente existen tal vez conflictos sociosomáticos, porque entonces partimos dos cosas, y es el texto, nosotros, y vivimos en un contexto que es nuestro medio ambiente. Los sociólogos también se han apropiado cosas que no les pertenecen.
¿Por qué? Porque no es separable de la biología. Porque tú y yo somos los que hemos creado el medio ambiente, la sociología es parte nuestra, no es separable. Y por ello, la biología se trastorna mucho en el momento que se genera un cambio en la jerarquía de prioridades. Y yo creo que ahí está donde patologías como el cáncer se presentan. ¿Y cuál, perdón que insista ahí, porque se me hace muy profundo, no sé por qué me da mucha curiosidad, ¿por qué esos cambios sociales derivaron que el soma reaccionara con estas patologías? Porque genera un conflicto Conflicto, entre el texto y el contexto. conflicto, perfecto. Literalmente, es un conflicto, es un conflicto. Y Ok. este conflicto genera... No hay patología sin conflicto. Ujú. Si yo soy capaz de adaptarme a cualquier circunstancia, ¿cómo puedo, por narices, enfermarme? Pero aquí la mujer fue empujado hacia un papel y no fue elección propia. Pero ni el hombre fue empujado a un papel que fue elección propia. ¿Sabes? Porque la cultura no es una reacción, no es una reacción a la naturaleza. La cultura es una consecuencia lógica de la naturaleza. Ahí sufríamos demasiados factores mortales agudas. Y el ser humano ha hecho una cosa impresionante. Todos los animales hubieran hecho lo mismo. Es casi eliminar por completo aquellas cosas que nos matan instantáneamente. Pero pagamos un precio a ello, ¿eh? Y es enfermedad. Me Y si me encanta. preguntas, ¿qué es lo que realmente ha creado este gran cambio metamorfósico? Ahora, tal vez te sorprende que no es ni la comida ni la bebida, son los patógenos. Son las bacterias y los virus, tal como has visto en el COVID-19, la polarización actual, de nuevo, no es nada nuevo. En la gripe española pasó exactamente lo mismo. En el medieval, la peste negra generó todos los muros alrededor de las ciudades para mantener la peste fuera. Entonces, son los patógenos que son, vamos a llamarlo, the roller coaster of evolution. Eso es la montaña rusa. Y mira cualquier momento metamorfósico. Cuando miras la agricultura, lo que realmente nos enferma no es lo que comemos, pero los bichos que aportó. Ok, ok. Bueno, pues muy, muy profundo esto, Leo. A ver, voy a dar un punto más aquí y luego regresamos a una última pregunta. En esta idea del soma y de cómo el soma tampoco podríamos separarlo de la parte social, porque tampoco los demás integrantes de la sociedad son entes independientes o somas independientes. O sea, el soma entendido desde toda la extensión va hacia adentro del cuerpo y hacia afuera de lo que el cuerpo está en todos los cuerpos. Completud. Exacto. Incluyendo, y ahora no nos queda duda de eso, con el microbioma, ¿no? O sea, el microbioma también permite la vida humana, la vida mamífera, ¿no? Somos esas bacterias también nosotros. Y por eso eso que tú dices está generando muchos problemas, porque hay ahí un conflicto también entre esa parte bacteriana, microbiana del soma que somos. Sí, que somos 10 elevado a 27 entidades, ¿no? Ujú. Pero tal vez es interesante, te voy a hacer una contrapregunta. ¿Quién elige quién? ¿El microbioma elige a nosotros o elegimos nosotros al microbioma? Sí, no hay duda de que, no hay duda de que el microbioma nos elige, porque ese nosotros no existe. O sea, yo no existo. Te voy a oponer 100%. Venga. Lo elegimos nosotros 100%. El microbioma que tenemos, además, primero por lógica matemática, sería entonces que 10 elevado a 27 diferentes organismos supiesen elegir nosotros. No, es mucho más lógico que un organismo elige a los otros. Y nosotros, ¿ves? Eso es el soma. Tú y yo nunca podemos tener el mismo microbioma porque tú no vives mi vida. Tú vives tu vida, yo vivo mi vida, yo tengo un microbioma y tú lo otro. ¿Ok? Por eso hay muchos errores en cuando hacen un análisis del microbioma. Porque dicen, oh, usted tiene mucha Klebsiella, eso es patológico. Y yo digo, espérate, espera un segundo. ¿Usted qué come?
Y yo como muchos cereales. Menos mal que tiene el Klebsiella, porque usted con los cereales llamó el Klebsiella para adentro y la Klebsiella solamente hace bien para usted. Que esto tenga consecuencias es otra cosa. Pero eso es la realidad. Pero no somos nadie sin microbioma. Y el microbioma necesita huésped. Con esto, yo solamente te estoy confirmando que existe una cosa que se llama la inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva somos todos, con todos los organismos, y ahí, en la inteligencia colectiva, es imposible de separar al soma de la sociedad. Por eso, si somos uno, no hay conflicto y no hay enfermedad. Me encanta, esto es muy poderoso y te agradezco que lo estés haciendo desde la parte filosófica, desde la parte científica, desde la parte práctica, clínica y sobre todo desde esta parte hay una fe en ti, ¿no? Hay una narrativa que dice, esta es la narrativa a la cual voy a pegar mi ser, mi trabajo, mi familia, mis emociones. ¿Sabes? Y es casi, pues es muy inspirador y sobre todo porque tienes porque eres un loco que trabaja con otros locos. Mm. Y entonces es muy inspirador eso. ¿Qué le dirías, Leo, para ir cerrando? Y me encantó esta conversación, te la agradezco enormemente. A otras personas que resuenan con esta manera de comprender la salud y que tienen mucho miedo de decir estas cosas en voz alta o simplemente de estudiarlas más y de saber que sí estamos en pseudociencias y que tenemos todos que caminar hacia esa nueva definición de donde ciencia y arte se confunden. Voy a decir lo siguiente. La cosa más mal que el ser humano ha podido aprender es creer. No hay cosa que más ha dañado que creer que el cáncer no es curable, que creer que la esclerosis múltiple es terminal. Es creer que las cosas son como son. Las cosas son como son y hay que saberlo. Y si ustedes que me escuchan saben, desprende esta sabiduría, ¿ya? Y no lo confunden con la creencia. Muchas gracias, Leo. No sé si te gustaría hacer alguna invitación a la gente que nos escucha para decirles un poquito lo que estás haciendo y invitarlos a algo de tus proyectos. Sí, bueno, nosotros enseñamos la psiconeuroinmunología clínica en el mundo entero, es decir, que estamos ahora en 16 países. Este año formamos 1.480 alumnos de toda índole, yo creo que es mucha gente. ¿Ya? Publicamos un montón, eh, tenemos una propia cátedra en la Universidad de Granada, en España. Y si ustedes están interesados en ser parte de este pensamiento que sabe que todo está en todos los sitios a la misma vez, yo les invito con mucho gusto a ser parte de nuestra maestría. Muchas gracias. Y como última pregunta, me queda muy claro que tu trabajo te apasiona y te divierte y que es tu hobby también, pero ¿qué otras cosas de diversión y descanso te gusta hacer? Mira, yo lo que más me gusta, Víctor, es que yo antes de morir todavía voy a ser campeón del mundo en un deporte. Seguramente va a ser el tenis, ¿no? Y lo voy a conseguir. Es decir, que no hay otro medio de conseguirlo. Entonces yo me he inscrito para el Campeonato del Mundo este año en más 50 y más 55, ¿ok? Porque yo quiero jugar contra gente que todavía están bien, ¿no? Y lo voy a conseguir sí o sí, ¿sabes? Y si no lo consigo este año, a lo mejor el año que viene, y si no, por lo menos no me voy a arrepentir el día antes de morirme, ¿entiendes? Me Entonces, encanta, deporte, y puedo ser muy abiertamente, y voy a ganar el premio Nobel. me Y lo encanta. quiero ganar por el legado de la psiconeuroinmunología clínica, porque lo merece. Mm. Leo, pues honro mucho tu camino y honro estas palabras con las que cierras porque empezamos hablando de Don Quijote y yo creo que Don Quijote estaría muy orgulloso de que hayas adoptado ese nombre para ti. Y te deseo pues que este viaje continúe y espero ser tu amigo, tu colaborador y tu admirador. Muchas gracias, Víctor, y me encantó. Me encantó. Igualmente, gracias amigo. Chao, chao.
Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.